Queremos darle la bienvenida a todos los que nos visitan el día de hoy por primera vez, por segunda vez. Toda la familia ICR quiere decirle que usted es bienvenido. Démosle un aplauso a todos los que nos visitan por primera vez. Muy bien, el día de hoy tenemos algo bien especial. ¿Cuántos de ustedes han tenido dudas? ¿Han dudado? ¿Han tenido temor? ¿Han pensado acerca de ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que este es el camino a seguir? ¿Cuántos han tenido dudas alguna vez? Levanten su mano. Muy bien. Si usted levantó su mano, usted vive en el planeta Tierra, porque en el planeta Tierra hay dudas y hay confusión. El tema de hoy se titula Dudas peligrosas. Y hay dudas que en ocasiones pueden llevarnos a lo que llevó a un hombre del cual leí en un periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Y un hombre llamado Rodrigo Jaramillo tenía todas las cosas que normalmente en promedio un hombre puede desear. Un hombre de aproximadamente 28 años, hombre joven, con un título académico. Muchas de las jovencitas lo volteaban a mirar cuando pasaba, y además de eso una familia que lo amaba. Pero este hombre, a pesar de tener una familia que lo amaba, a pesar de tener un título escolar o un título universitario, había algo que lo atormentaba, y eran unas voces que escuchaba. Él veía imágenes que lo motivaban a hacer algo, y era tanto el aturdimiento que él decidió cierto día salir corriendo de su casa. Fanny, su hermana, pensó que era un arrebato de momento y tal vez su hermano volvería, pero aquellas voces que lo atormentaban lo motivaron a salir de casa y a vivir en las calles de la ciudad de Bucaramanga. Durante mucho tiempo este hombre fue conocido por la calle 15 en Bucaramanga. Al pasar el tiempo, su barba larga y el bulto que cargaba en sus hombros lo hicieron un habitante normal. Después de pasar 16 años en la calle, este hombre parecía totalmente irreconocible. Aparentaba el doble de la edad que tenía en ese momento. Había optado por vivir en un hueco de un lote abandonado, cerca del lugar por donde deambulaba. Este hombre de repente tuvo un cambio después de 16 años de vivir en la indigencia. Algo cambió en su vida por dos razones. La primera fue que el lote que tenía por habitación fue vendido. Y la segunda, un fuerte dolor en su estómago que lo hizo revolcarse en uno de los andenes de la ciudad. Pues bien, al verlos algunos retorcerse, lo llevaron a un hospital y allí le diagnosticaron un terrible cáncer de estómago. Parece que Rodrigo iba a fallecer. Y otra de las circunstancias tristes es que todos en el hospital pensaban que estaba totalmente solo, excepto una enfermera que decidió publicar algunas fotos por redes sociales del hombre. Lo publicó en un lugar de desaparecidos, y allí, debido a su hermana Fanny, que durante 16 años lo había buscado desesperadamente, lo encontró. Halló a su hermano. Su hermana vivía en otra ciudad, se trasladó junto con su esposo y sus dos hijos. Esa semana alquilaron una pieza de un hotel y allí lo hallaron, en el hospital. Cuando se acercaron le ofrecieron una fruta y el hombre la rechazó, un jugo también lo rechazó. La hermana tenía un prendedor en forma de ángel y se lo mostró. Y finalmente su hermano accedió a estirar la mano. Por fin hubo una actitud de acercamiento. Por fin, después de 16 años, Fanny pudo tocar a su hermano.
Pues bien, su hermana decidió quedarse a vivir en la ciudad de Bucaramanga. Su esposo volvió a la ciudad de donde venían y durante mucho tiempo Fanny tuvo que lidiar con un hombre que la rechazaba, que no la reconocía, incluso que en ocasiones la maldijo. Y algunos dirían, ¿y cómo no si estaba tan fuera de sí Rodrigo que no sabía quién era esa mujer que quería brindarle amor? No entendía por qué esta mujer se esforzaba tanto por él. Fanny tenía la intención de permanecer con su hermano, porque era su hermano. Pero Rodrigo quería su trabajo. En el artículo que leí de esta familia, preguntaba el periodista, ¿y por qué usted no se dio por vencida después de tantos rechazos de su hermano? Fanny dijo, ¿cómo me voy a dar por vencida si es mi hermano? Esta historia me hace recordar otra alma compasiva, otro corazón compasivo, semejante al de Fanny, que tuvo que soportar el rechazo y la aflicción. Es el corazón de Jesús. Jesús, al igual que Fanny cuando encontró a su hermano, ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros. Pero cuando Jesús viene, dudamos de Él. Muchas veces, ¿será que realmente Jesús ha venido para esto? ¿Será que realmente Jesús ha querido cambiar mi vida? ¿Cómo trata Jesús cuando nosotros dudamos? ¿Qué hace Jesús cuando nos comportamos como Rodrigo, rechazando a Jesús? Aunque le hemos aceptado en nuestro corazón en ocasiones nuestra actitud de duda frente a las circunstancias de que Jesús está ahí. Le decimos, hey Jesús, ¿realmente estás allá arriba escuchándome? Porque esto que estoy padeciendo no parece que sea algo que deba padecer alguien que ha puesto su confianza en ti. Vuelvo y pregunto, ¿cómo trata Jesús a aquellos que dudan? Como Rodrigo dudaba de quién era su hermana Fanny. Pues como Fanny siguió a Rodrigo, Jesús nos sigue a nosotros. Dios nos sigue a pesar de nuestras dudas. Y la Biblia nos dice en el Salmo que hemos venido estudiando las últimas semanas, Salmo 23, da esperanza para nosotros. Y quiero que abra su Biblia. Hoy vamos a estudiar todo el versículo 6 del Salmo 23. Ahí en su Biblia puede buscarlo. Si no tiene Biblia puede tomar alguna. Y si no puede mirar aquí en la diapositiva. Salmo 23. Salmo de David. ¿Cuántos lo tienen? Vamos a enfocarnos en el versículo 6. Hemos estado estudiando algunas palabras del versículo 5 y 4 y los anteriores. Dice la palabra de Dios: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No hay frases más dulces y más hermosas que las del versículo 6. No hay riqueza más grande que las que David fue inspirado por el Espíritu Santo al escribir este versículo. Sea en la traducción que usted lo lea, vaya riqueza y una sonrisa que nos saca este versículo. Porque Dios está prometiendo algo en medio de nuestras dudas. En la Nueva Versión Internacional dicen las siguientes palabras: tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Cuando leemos este pasaje, es como si tuviésemos un cajón lleno de diamantes, porque al sacar cada palabra del versículo es como un diamante que brilla y que ilumina y que nos llena de gozo frente a las situaciones que estamos viviendo. ¿Qué tal si analizamos cada palabra de este versículo para ver lo que Dios trae en medio de nuestras dudas?
Yo no sé cuántos en esta mañana tienen dudas. Dudas de que Dios esté obrando, dudas de que el trabajo sea el trabajo que usted necesita, dudas de que su situación en la que se encuentra sea la apropiada. Hay dudas. Pero cuando abrimos este pasaje y nos damos cuenta de lo que dice, hay riqueza en medio de ellos. ¿Cuál es la primera palabra de este pasaje? Ciertamente. Ciertamente. No dice tal vez o posiblemente o bueno, yo tengo el presentimiento. No. David estaba completamente seguro. Porque la palabra ciertamente es una palabra de certeza, de convicción. Estoy completamente seguro. ¿Quién estaba completamente seguro de algo? David. David no dudaba de lo que iba a decir después. Esta palabra ciertamente es una completa confianza en Dios. ¿Una qué? Completa confianza en Dios. Porque David había muchas cosas que cambiaban. David había cambiado de empleo, de ser pastor a ser ayudante de rey, y de ser de ayudante de rey a ser rey. Había visto cómo el genio de su esposa Betsabé en ocasiones cambiaba. Y aquella dulce mujer con la que tal vez había entablado una relación después de los años había cambiado. Cómo sus hijos habían cambiado de ser unos pequeños que jugaban a ser hombres y mujeres, algunos que agradaban a Dios, otros que no. Usted cuando tiene una relación puede casarse con alguien o puede entablar un noviazgo con alguien. Pero al pasar los años se dará cuenta cómo cambian las cosas. Todo está en constante cambio en nuestra vida. Pero David estaba completamente convencido de que había algo que no cambiaba. Todo cambia. La casa que usted compra se empieza a agrietar. Los muros empiezan a tambalearse. Hay que hacer modificaciones, restauraciones. Todo cambia. Pero David dice, ciertamente estaba convencido de que alguien no cambiaba. Y la Biblia nos dice que en Dios, en Santiago capítulo 1:17, hablando de Dios, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios permanece siendo el mismo. Y en 2 de Timoteo, voy a invitarlo a que lo abra, sin perder de vista este pasaje de el Salmo 23, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: aun si nosotros somos infieles, parece que está hablando de nosotros, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Nosotros no somos fieles. Hemos incumplido promesas. Hemos dicho, estaré a las 8 y no vamos. Nos falta veracidad. En el mundo en el que vivimos en constante variación. No somos leales. No somos fieles a nuestra palabra. No somos fieles a nuestra promesa. Y eso nos causa dudas. Eso nos causa inseguridad. Pero la Biblia dice que hay alguien que permanece fiel. ¿Y ese quién es? El Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos se alegran de que podemos estar confiados, podemos estar seguros en Dios? Entonces cuando David dice ciertamente, es porque estaba completamente seguro de lo que iba a suceder, de lo que iba a decir. Pero ahí no para todo. Dice ciertamente, es decir, estoy convencido de algo. ¿Y qué dice las siguientes 4 palabras? Diga conmigo, el bien y la misericordia. El bien y la misericordia. Recuerde que David está hablando como un pastor, alguien que conoce las ovejas. Y nos comienza diciendo en el versículo 1 del Salmo 23 que Dios es el pastor. Y que nosotros somos las ¿qué? Las ovejas. Pues un buen pastor que se respete necesita 2 buenos perros pastores que estén detrás del rebaño custodiándolo, cuidándolo.
Y aquí aparecen los dos perros pastores que cuidan del rebaño. El bien de Dios y la misericordia de Dios son dos elementos necesarios para nosotros como ovejas. ¿Por qué el bien? ¿Por qué la misericordia? Porque nosotros somos frágiles, somos débiles, necesitamos mucha bondad, necesitamos cosas buenas. Y esas cosas buenas no te las va a ofrecer tu trabajo, no te las va a ofrecer tu relación, no te las va a ofrecer el mundo en el que vivimos. Porque el mundo va a cambiar, está en constante cambio. Esa bondad, esas cosas buenas, solo nos las ofrece nuestro buen Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y otra cosa que necesitamos es misericordia. Somos personas dadas a cometer 1 y 1000 errores. ¿Cuántas veces decimos lo siento? ¿Cuántas veces decimos volví a fallar? Probablemente, si usted es sensato, deberíamos decirlas a diario. Porque somos personas que constantemente necesitamos misericordia, porque somos dados a fallar. Entonces David dice que verdaderamente hay algo que Dios nos está ofreciendo, y son misericordia y bondad. Cosas buenas, el bien y la misericordia son las escoltas del rebaño de Dios. ¿Cuántos se alegran? Amén. Pero ahí no termina todo. Si este dúo del que acaba de hablar David no refuerza su fe, ¿qué tal si prueba con la siguiente frase? Dice el bien y la misericordia. Vamos a saltarnos el me seguirán. Ese vamos a estudiarlo ahorita. Dice, todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Piensen en los días que le vienen por delante. Piensen en los días de sofoco criando pequeños hijos. Pues Dios dice que Él quiere estar a su lado. Piensen en el trabajo monótono que está en este momento. Pues Dios le está diciendo que Él quiere caminar con usted. O tal vez hay días de nostalgia y de recuerdos que causan lágrimas y causan llanto. Pues Dios nos está diciendo que Él nos tomará de su mano. Me seguirán no algunos. No cuando me está yendo bien es que Dios está conmigo. No cuando me está yendo mal es cuando Dios está conmigo. ¿Cuándo Dios quiere estar conmigo? Todos los días de mi vida. Entonces, cuando dudamos que Dios nos ha dado la espalda, debemos recordar estas perlas, estos diamantes preciosos del Salmo 23, donde Dios dice, todos los días, aun cuando estás llorando por el engaño, aun cuando estás llorando por la dificultad económica, aun cuando estás triste, todos los días Dios está contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él promete estar con sus hijos. Aun cuando le hemos fallado, Él quiere estar todos los días de nuestra vida. Hay una palabra que me salté, y es la palabra me seguirán. La palabra seguir es ir detrás de alguien. Y algunos piensan que Dios está estático, que Dios está en su trono gobernando sin moverse. Que parece que si yo me alejo de Dios, Dios permanece ahí estático. Y si estoy lejos de Dios, Él no va a ir a buscarme. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios va en busca de sus hijos porque les ama. Amén. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 9. Leamos el primer libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 9. Es un episodio doloroso para nosotros, porque es el momento en que Adán y Eva pecan. Es un momento en el que ellos necesitaban perdón, necesitaban ayuda, estaban en graves problemas, estaban en el paraíso, pero habían metido la pata. Habían cometido el mayor error de sus vidas, habían desobedecido a Dios.
Y en ese momento estaban con vergüenza. Dice la Biblia que se escondían en medio de los arbustos, porque la vergüenza no los dejaba vivir tranquilos. Habían cogido unas hojas de parra para tapar sus partes nobles. Había algo que les carcomía en el corazón: la duda, el temor, la vergüenza. Y en el versículo 9 nos dice algo especial. Pero Jehová, Dios, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Note que Dios no esperó a que Adán y Eva fueran cabizbajos a decirle: Señor, la embarramos. No, Dios se acercó a ellos, los buscó y les dijo: ¿dónde están? No porque Dios no supiera: ay, se me escondieron, no los veo. No, fue porque Dios quería que Adán expresara su culpa. Dios quería expresar su misericordia y su bondad a Adán y a Eva. Moisés, cuando se encontraba en el desierto, Dios lo siguió hasta el desierto y se encontró con Moisés en medio de una zarza. Cuando Jonás huía de Dios, sabía que un hombre de Dios huyó de Dios, irónico. Pero cuando Jonás, el hombre de Dios, huía de Dios, se subió en un barco y de repente el cielo se nubló, se puso completamente gris. Y fue en ese momento en que Jonás entendió que Dios lo había seguido hasta el océano. Los discípulos de Jesús conocían lo que se siente cuando Dios lo sigue a uno. Ellos estaban en medio de una barca, temblando de frío y también de temor, porque la barca parecía que se iba a romper en 1000 pedazos. Estaban mojados, trasnochados y angustiados, pero hasta allá Jesús los siguió caminando sobre el agua en medio de la tormenta. La mujer samaritana conoció lo mismo, estaba sola en la vida, había tratado de llenar su corazón con relaciones. Y Dios la siguió hasta un pozo donde le dijo: deja de llenar y saciar tu sed con cosas que nunca te van a llenar. El apóstol Juan, después de ser desterrado hasta una isla lejana en Pasmos, Dios lo siguió en su destierro. Y Dios nos sigue buscando. Siguió a Lázaro hasta la muerte. Siguió a Pedro después de haberlo negado en medio de la vergüenza. Es interesante porque Pedro volvió a su antiguo oficio de pescador. Estaba avergonzado el hombre, había negado al Señor 3 veces, había sido comisionado para impactar al mundo y ahora estaba humillado, estaba en dudas, había abandonado todo lo que Dios le había dado y ahora estaba de nuevo en su antiguo trabajo de pescador. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Le siguió. Y por si fuera poco le hizo desayuno mientras lo veía pescar. Y después lo llamó: ¡Hey Pedro! El desayuno está servido. Ven conmigo porque te he estado siguiendo. He estado mirándote con ojos de amor. Dios, a pesar de su fracaso, Dios a pesar de su situación, a pesar de su culpa, a pesar de sus malas decisiones, le ha venido siguiendo a usted. Y quiere que usted tenga un encuentro personal con Él. Tal vez usted ha ignorado cómo Dios lo ha seguido, pero Dios ha venido siguiéndole. Tal vez en las palabras de un niño, tal vez en un amanecer, en una noche de preocupaciones en la cual usted no podía dormir, se levantó y vio el salir del sol. Dios le está siguiendo. Tal vez en medio del consejo de su cónyuge, Dios le ha estado siguiendo. Tal vez en medio de la palabra de hoy, Dios le está siguiendo. En medio de las circunstancias que parecen complicadas o en medio de las circunstancias que parecen maravillosas, Dios le está siguiendo. Quiero darle un consejo. No deje que sus dudas sigan estorbando el plan de Dios. No deje que sus dudas sigan haciendo que usted ignore que Dios está ahí, mostrando su amor y su misericordia para usted.
Tengo unos consejos para usted. El primero de ellos es que usted debe confiar en su fe y no en sus sentimientos. Amén. ¿Por qué? Porque cuando confiamos en lo que sentimos, olvidamos lo que Dios tiene para nosotros. Y el salmista David dice, ciertamente estaba convencido. Cuando él se dejaba llevar por sus emociones, escribía otra clase de salmos. Como Señor, en medio de mi angustia, ¿dónde estás, Señor? Y al final dice, aquí está, Señor, te he hallado. En algunos de esos salmos. Pero en este salmo no vemos que David actúa con emociones. Cuando actuamos con emociones decimos, Dios me dejaste, Dios quítame la vida. Pero cuando actuamos bajo la fe, sabemos que el bien y la misericordia nos van a seguir. Amén. Recuerde Romanos 8:28. Si usted ama a Dios, lo que usted le está pasando va a ser para algo bueno, para un milagro, para algo grandioso que Dios quiere hacer. Para todo el mundo, Rodrigo Sánchez era un vagabundo del montón. Pero para Fanny era su hermano. Hay tiempos en la vida cuando andamos como vagabundos, desorientados, sin misericordia y sin amor. En aquellas situaciones debemos acordarnos del simple hecho que Dios nos ama, que Dios ha venido y se esfuerza por rescatarnos, que Dios, a pesar de nuestra desobediencia, Él quiere darnos todo. Mira, a Rodrigo le quitaron dos cosas: la casa, la casita en la que vivía y la salud, pero encontró algo mejor, una hermana. Tal vez en este momento a usted algo le han quitado. Las circunstancias, el pecado le ha quitado algo que usted anhelaba. Tal vez le quitaron la posibilidad de tener algo, un carro, una casa. Tal vez algo le quitó la posibilidad de ser padre. Tal vez algo le quitó la posibilidad de tener un negocio exitoso. Y a este hombre Rodrigo le habían quitado algo que le dolió. Pero halló algo mejor. Halló amor en medio de su hermana Fanny. Lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. En medio de aquello que parece una tragedia, en medio de aquello que parece que nos han quitado, Dios nos dice, Dios quiere que le hallemos, Dios quiere que le encontremos. Podemos perderlo todo. El resultado inmediato de perder algo, ¿qué es? Dolor. Pero el resultado a largo plazo podría ser encontrar un padre que usted nunca conoció. Y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El último capítulo de la vida de Rodrigo Sánchez fue el mejor. Porque días antes que muriera, volvió en sí, reconoció a Fanny como su hermana. Reconoció su casa. Y como Rodrigo hemos dudado de nuestro ayudador. Pero como Fanny, Dios nos ha seguido. Como Rodrigo abandonamos rápidamente, pero como Fanny, Dios es lento para irarse y determina quedarse. Como Rodrigo no aceptamos los dones de Dios, pero como Fanny, Dios nos los da de todos modos. Y lo mejor de todo es que Dios se da a sí mismo. Aun cuando preferimos una casa antes que su casa y nuestra basura antes que su gracia, Él nos sigue y nunca nos deja. Él persiste. Quiero finalizar diciéndole algo. Fanny se esforzó hasta más no poder para recobrar a su hermano. Hay alguien que se ha esforzado con todo lo que tiene para recobrarnos a nosotros. Y es el Señor Jesús. Es el momento en que, si usted ha estado alejado de Él, se esfuerce por tener una relación estrecha con Él. Recuerde que el bien y la misericordia nos quieren seguir todos los días. Pero para eso tenemos que aceptarle y tener una relación con Él. Amén. Debemos aprender a seguirle.
quiero finalizar este tiempo orando por usted. Si tal vez usted ha estado en duda de que Dios quiere obrar, en duda de que Dios lo ama, en duda de que no vale la pena vivir, hoy es un día para decirle: Señor, yo quiero que el bien y la misericordia ciertamente me sigan todos los días de mi vida. El próximo domingo vamos a hablar de: y en la casa del Señor moraré por largos días, porque el tiempo ya se nos agotó. Entonces vamos a hablar de la última frase el próximo domingo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si usted tal vez ha sentido que Dios le ha abandonado, si tal vez usted ha sentido que le falta algo en su vida, si tal vez usted ha sentido que Dios no está con usted, es un momento para que le pida perdón. Es un momento para que le diga: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero encontrarte porque tú has venido a rescatarme. Padre, gracias por cada persona que ha venido en esta mañana. Te queremos dar gracias porque tú eres nuestra fuerza, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Y hoy te queremos pedir perdón porque en muchas ocasiones olvidamos tu bondad y tu amor. Ayúdanos a tener el convencimiento que tenía David al creer que tú no cambias, que tú no nos abandonas. Y perdónanos, Señor, por dudar muchas veces de tu bondad, de tu amor. Ayúdanos, Señor, a creer que tú tienes algo maravilloso para nosotros. Permite que aquellos que han venido en esta mañana tengan la certeza de tu grandeza y de tu poder. Y no miren su situación, no miren la tragedia, no miren el dolor, sino miren tus promesas. Porque es en tus promesas donde nuestra fe no desmaya. Gracias, Padre, por cada persona que ha venido en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén. Quiero invitarlo que si en esta mañana tiene alguna petición, alguna necesidad, levante su mano, vamos a orar. Dios también quiere escuchar nuestro clamor en medio de la necesidad. Padre, mira las manos levantadas de cada uno de tus hijos. Mira las manos levantadas de cada una de las personas que han venido en esta mañana. Te pedimos, Padre, que obres de acuerdo a tu voluntad sobre nuestras peticiones. Sabemos que tú estás aquí escuchándonos, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Padre, para escuchar el clamor de tus hijos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tomes nuestra aflicción, que tomes nuestra petición, Señor, que tomes nuestro dolor. Padre, hay algunos que tienen quebrantos de salud. Te pedimos que tú seas restaurando, Señor, si es tu voluntad, en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que hay algunos que tenemos dificultades económicas. Permite, Señor, que seas tú proveyendo lo necesario para nuestras necesidades. Sabemos que hay algunos, Señor, que están padeciendo problemas familiares, problemas conyugales, Señor. Restaura los hogares, restaura los matrimonios, restaura las familias. Padre, que no haya división entre padres e hijos, que no haya división entre hermanos. Llena de tu amor, Padre, a cada persona que ha venido en esta mañana. Nos disponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque hoy podemos acudir al Dios que todo lo puede, al Dios grande en bondad e infinito en misericordia. Nos ponemos en tus manos de amor y te damos gracias por siempre y para siempre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle gloria al Rey de Reyes? Démosle un aplauso más fuerte porque Él vive en medio de su pueblo.